Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo bioprograma. Hoy vamos a meternos con el tema de coordenadas polares. Le están pidiendo hallar el área de esa función polar. Para hacerlo tenemos que graficar, me dan un intervalo. Ese intervalo es el dominio de la función, pero no quiere decir que son los límites de la integral. Hay que tener presente eso. Una cosa es trabajar en coordenadas cartesianas, que normalmente en cartesianas los límites corresponden a los límites de la integral. Pero en polares eso no funciona. Simplemente me están diciendo, ojo, el ángulo debe estar dentro de este dominio, nada más. Para calcular los verdaderos límites de la integral, o los rayos, que así se llaman, debo graficar esa función. Es un coseno de 3 teta. Recuerden que si el número que aparece aquí acompañando el ángulo es impar, corresponde a ese mismo número de pétalos. Si aquí me aparece 7, 7 pétalos. Si me aparece 3, 3 pétalos. Si me aparece 9, 9 pétalos. Pero, si el número que me aparece aquí es par, ojo, ese número se multiplica por 2. Eso quiere decir que si aquí me aparece un 2, serían 4 pétalos. Si me aparecen 4, serían 8 pétalos. ¿De acuerdo? Es importante recordar que cuando nos enfrentamos a un coseno, un pétalo está en el eje positivo de lo que hace las veces del eje X. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo práctico. Para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Digamos que ustedes tienen coseno de 2θ. Ese es 0. Como el número que me acompaña θ es par, entonces son 4 pétalos, pero un pétalo debe estar en el eje X. Los otros 4 deben ser simétricos en la figura. Eso quiere decir que el otro pétalo tiene que estar acá, y el otro pétalo acá, y el otro pétalo aquí. Son los 4 pétalos. Pero ¿qué pasa si tenemos, digamos, 5 θ? Quiere decir 5 pétalos. Vuelve y juega. Un pétalo obligatoriamente tiene que estar acá. Obligatoriamente. Y la figura se distribuye de una manera simétrica. 5 pétalos, nos faltan 4. Entonces hacemos como una estrella de 5 puntas. Y ahí tenemos los 5 pétalos. ¿Listo? 5 pétalos. Para coseno de 5 θ. Entonces con el coseno se grafica así. Diferente al seno. El seno no sé cómo explicarlo. Un pétalo no puede estar en el eje X, sino que está en el eje Y, siempre y cuando el número que me acompaña al ángulo sea impar. Si el número que me acompaña es par, se vuelve simétrica con respecto al eje Y, pero no estamos en ese momento con el caso de seno, sino de coseno, que es lo que nos interesa en este momento. Pero así para que tengan pues como a manera de observación. Si ustedes tienen R igual a seno de 2θ, mire que el número es par. Multiplica ese número por 2 para obtener el número de pétalos. Entonces, son 4 pétalos. Pero la simetría es con respecto al eje Y. Entonces, tiene que ser así. Ángulos de 45 grados. Pero, si ustedes tienen, digamos, seno de 3θ, este número, como es impar, me dice el número de pétalos, serían 3 pétalos. Pero un pétalo, sí o sí, tiene que estar en el eje Y, cuando es impar. En cambio, el coseno, sea par o impar, un pétalo debe estar en el eje X. En cambio acá, solamente cuando es impar. En este caso, pi medios, 3 pi medios, sería hacia abajo. Sería así. Bueno, vamos entonces al ejercicio. Vamos a graficar esto.
Listo. Ya sabemos que son 3 pétalos y un pétalo debe estar en el eje positivo de las X, entonces aquí. Ya tenemos un pétalo. Los otros pétalos deben ser simétricos con respecto al ángulo de 360 grados, es decir, están separados entre sí 120 grados. Hacemos un rayo para acá, un rayo para acá. Entonces, entre pétalo y pétalo, el ángulo debe ser 120 grados para que la figura quede simétrica. Y tenemos entonces la rosa de 3 pétalos. Voy aquí a graficar bien. A veces uno intenta hacer un pétalo bien hecho. Bueno, ahí más o menos. 3 pétalos. ¿Listo? Como les decía, estos límites que están acá no son los límites de la integral. Entonces, debe estar a partir de 0 barriendo un ángulo de pi, es decir, de 180 grados. Entonces, lo mejor es calcular el área de la mitad de este pétalo, o sea, esto. Y un pétalo entonces tiene 2 áreas. Como son 3 pétalos, vamos a tener 6 áreas de la mitad de cada pétalo. Entonces, si yo calculo esta área y la multiplico por 6, voy a tener el área total de esta rosa de 3 pétalos. Pero necesito los rayos, que son los límites de la integral. Ya sabemos que un rayo sale de 0 grados. Voy a barrer de aquí. El hecho de que la curva termine justamente en el origen no quiere decir que el otro rayo sea aquí arriba en pi medios. Esto es 90 grados o pi medios. No quiere decir eso. Necesitamos sí o sí este rayo que está aquí, ¿a qué equivale? Este rayo. ¿Sí? ¿A qué equivale? Entonces, para poder calcular ese rayo, tenemos que usar ese intervalo que nos dice que el ángulo no puede salirse de ese intervalo y al mismo tiempo, si la curva termina en el origen es porque R, el rayo polar, valdría 0. Entonces decimos 0 es igual a coseno de 3θ. Y lo que tenemos que hacer es despejar 3θ. Entonces decimos 3θ es igual a coseno a la menos 1 de 0. Pero coseno a la menos 1 de 0 es pi medios. Y pi medios está justamente en ese intervalo que está aquí. Entonces decimos 3θ es igual a pi medios. O sea que θ es igual a pi tercio. A pi, 3 por 2, 6. Pi sexto. Ya tenemos entonces el otro rayo. O sea que este que está aquí equivale a pi sextos. Pi sextos equivale a 30 grados. Y 30 grados está entre 0 y 180. O pi sextos está entre 0 y pi. Ahí no tenemos ningún problema. Entonces, área, la fórmula de área es igual a 1/2 de la integral de f de θ por diferencial de θ entre alfa y beta. Esa es la fórmula. Pero recuerden que vamos a calcular 6 semiáreas de la que estamos aquí planteando. De esta área tenemos que calcular 6. Y simplemente multiplicamos, como son iguales, decimos que área es igual a 6 veces 1/2 la integral de la función coseno es al cuadrado. Aquí me faltó poner el cuadrado. Coseno al cuadrado de 3θ de θ. La fórmula es con la función elevada al cuadrado. ¿Entre quién? Entre 0 y pi sextos. ¿Listo? Entonces, área es igual 6 sobre 2 me da 3 integral de coseno cuadrado de 3θ. Pero hay una identidad que ustedes deben aprenderse. ¿Cuál?
coseno al cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Se llama identidades de ángulo doble, pero esas identidades se usan cuando tenemos un integral de seno o coseno par, nada más. Si yo tengo acá seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. ¿Listo? Esas son las fórmulas. Entonces, vamos a usar esta fórmula. Es igual a 1 más coseno de 2 veces el ángulo, pero el ángulo es 3 teta. Sería 6 teta sobre 2 por diferencial de teta entre 0 y pi sextos. 3 con 2 sale como 3 medios, entonces me queda 3 medios de la integral de 0 a pi sextos de 1 más coseno de 6 teta. ¿Listo? Por diferencial de teta. Aquí podemos ver que hay dos integrales realmente, con 1 y con coseno. Vamos a hacer distributiva. Entonces me queda que área es igual, yo separo este cuadro, que es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces área es igual a 3 medios por integral de teta más 3 medios por integral de coseno de 6 teta por de teta entre 0 y pi sextos, 0 y pi sextos. Otra cosa importante, cuando estén haciendo el barrido, asegúrense que el ángulo con el que está barriendo sea menor con el que van a llegar. 0 es menor que pi sextos. Va muy bien. Eso es muy importante, porque si yo voy de aquí 3 pi medios y me toca barrer de aquí hasta aquí, yo no puedo barrer de 3 pi medios a 0, sino que barro de 3 pi medios a 2 pi, porque este 0 también equivale a 2 pi, 2 veces pi, para que tengan presente eso. De lo contrario, no te va a dar el resultado correcto. Bien, entonces me queda así: 3 medios, integral de teta es teta entre 0 y pi sextos más 3 medios. La integral de coseno es seno. El número que me acompaña al ángulo siempre sale dividiendo y se conserva. Entonces me quedan 3 medios por 1 sexto. La integral de coseno es seno. Se conserva el ángulo 6 teta entre 0 y pi sextos. Entonces recuerden lo que yo dije ahorita. Cuando barran ángulos, calculen las áreas, los límites de la integral, deben asegurarse que el límite inferior sea menor que el límite donde va a llegar. Entonces el ejemplo que yo les decía ahorita, si voy de este ángulo que está aquí es 3 pi medios. Si voy de 3 pi medios y me toca barrer hasta aquí, ya no puedo decir hasta 0, sino que barro hasta 2 pi. Y así sucesivamente. Que el ángulo al que ustedes van a llegar sea superior al ángulo de donde partieron. ¿Listo? Sigamos acá entonces. Esto me queda: área es igual a 3 medios. Ponemos entonces pi sextos menos 0 más, arriba 3 por 1 3, tercera 3, tercera de 6, perdón, tercera de 3 1, tercera de 6 2, 2 por 2 4, me daría un cuarto. Un cuarto que multiplica a seno de 6 pi, pero pi vale pi sextos, menos seno 6 pi, pero pi vale 0, por tanto sería seno de 0. Y aquí tenemos lo siguiente: se va 6 con 6, te queda seno de pi. Seno de pi me da 0. Seno de 0 también me da 0. Toda esta parte me da 0 entonces. Y nos quedamos con esta parte que está aquí. Área es igual a 3 por pi sextos. Tercera de 3 1, tercera de 6 2, por 2 4. Me daría entonces que área es igual a pi cuartos. Pi cuartos unidades cuadradas.
Y ese resultado, mis queridos amigos, es el área de esta rosa de 3 pétalos. Es el área total de la rosa de 3 pétalos. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Entonces, espero que les haya clarificado muchas dudas. No olviden suscribirse a mi canal. Activa la campanita de notificaciones para cuando yo haga un video les llegue la notificación. Compartir, darle like. Cuando se suscriben, hay una parte del canal que dice listas de reproducciones. Ahí están los videos clasificados por materias. Son varias materias: física mecánica, física de campos, matemáticas básicas, ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial, bueno, y otras más. A propósito, la NASA publicó hace algunos días unas partículas cargadas que venían del Sol a la Tierra. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Y es normal que eso siempre ocurra porque esos son los que generan las auroras boreales, tanto en el polo norte como en el polo sur. Eso ya lo sabemos. El detalle es que esas partículas con masa llegaron a la velocidad de la luz, es decir, se demoraron 8 minutos partiendo del Sol a la Tierra. Según la relatividad de Albert Einstein, eso es imposible porque ninguna partícula con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Sin embargo, eso pasa porque se establece un túnel, que eso se descubrió hace poco, un túnel magnético vibrante, es decir, cambia frecuencias cada 8 minutos entre la Tierra y el Sol. Hay un fenómeno que tiene explicación y que yo lo explico en videos de otro tema, donde hablo los vuelos supraluminares y vuelos luminares. Es un tema para los que les guste ese tipo de temas, pueden consultar. Por lo pronto, muchas gracias por la atención y hasta pronto.